Grabar. Muy bien, buenos días. Espero que estén todos ustedes muy bien. Nuevamente les damos la bienvenida a esta parte del estudio del cálculo, es nuestro curso Cálculo 2. Vamos a estar trabajando por temas, como se decía en la sesión anterior, el profesor Enzo y yo. Y esta primera parte vamos a abordar el tema de continuidad conmigo, ¿de acuerdo? Ya sabe, tiene la libertad de poner su micrófono para hacer las preguntas que estime convenientes y preguntar, ¿ya? Así que siéntase, por favor, en libertad de preguntar cuando lo estime conveniente, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. Aquí necesito que me responda algunas preguntas más o menos simples. Vamos a hablar de continuidad, ¿ya? Y le decíamos, los temas aquí van a ir concatenándose, van a ir necesitando de los temas anteriores, por lo tanto, debe tener al menos bien clara la idea de límite, ¿ya? El límite de función. ¿Qué significa el límite de una función? ¿Ya? Y también hay algunas cosas que van a ser más bien intuitivas, ¿ya? Y otras cosas que van a desafiar nuestra intuición, lo vamos a ver hoy día. Entonces yo le quiero preguntar, si hablamos de funciones continuas, ¿qué es lo que significa para usted que una función sea continua? ¿Ya? Aquí responda libremente. Que toma distintos puntos que hasta, digamos, o sea, no es como un intervalo acotado, sino que toma muchos puntos para llegar como al infinito. Ah, ya, ok. Bueno, en el chat dice que no sea acotada. ¿Algo así? Yo ¿Cuándo una, digo que, ¿cuándo una yo función digo no es que, acotada? Por ahí alguien estaba hablando y se interrumpió, a ver. no es que yo decía que una función continua sería, como dice, continua, pero en un solo punto. Ya, ¿cómo es eso continuo en un punto? Supongamos, no sé, lo que pienso que tendría que ser un resultado y ese resultado tiene que coincidir con otro resultado para que sea continuo, una cosa así. Pero que tiene que ser el mismo punto. Ya, ok. No entiendo mucho la idea, ¿eh? No entiendo mucho la idea. En el chat dicen que no tenga saltos, que no sea acotada, que en la gráfica esté unida y no pegue ningún salto. Bueno, otro apoya esa idea. Dice intuitivamente que su gráfica se pueda trazar sin levantar el lápiz de la hoja. Ya. Que sea recta y sin final. ¿Ya? Una función que podemos dibujar sin levantar el lápiz, infinitos puntos, que el punto x0 pertenezca al dominio de la función para que así siempre será continua su gráfica en ese punto, que no tenga restricciones, muy juntas y muchas. Ya. Bueno, efectivamente son las ideas que a uno le vienen a la cabeza cuando dice que algo es continuo. Por ejemplo, el crecimiento de una planta será algo continuo. Ya, sí, dicen. Perfecto. La transición entre el día y la noche, ¿es algo continuo? ¿También es continuo? O sea, ¿a qué hora pasamos del día a la noche? Es que igual el día va avanzando, creo yo, hasta volver de nuevo a la noche, es como cíclico en realidad. Ya, sí, es cíclico. Sí. Dice, es acotado por horas. A ver cómo hizo Esteban Guzmán.
Y yo digo que el día está acotado por horas, el día y la noche. ¿Ya? No el día en conjunto, el día completo, las 24 horas. Porque ciertas horas son de día y ciertas horas son de noche. Y no vendría siendo continuo, según yo, porque yo aún no tengo una definición clara. Pero, por ejemplo, pasar de a ver, de las 10 de la noche, a ver, o sea, de las 12 de la noche a la 1 de la mañana ya es un salto, ¿no? Ya cambia ¿A ese tipo de salto se dice? ¿Se refiere? Mm, ¿No? yo no he hablado de salto. Ah, perdón, a ese tipo de límite de acotado por horas. No, es que como usted explicó que era día y noche, yo ¿Mm? dije, ah, ya, se oscurece como, lo pensé así, se oscurece por ahí como a las 8 o 7. ¿Ya? Ya pasa a ser noche, como después de esa hora. Y a las 8, un minuto, ¿qué es? Es que más que nada es como que depende. Mm. Depende de la zona horaria, depende de dónde esté ubicado, depende del clima. Piero dice, definamos primero el dominio, please. Bueno, ya. El dominio son, no sé qué será ahí. ¿Cuál es la función? ¿Las horas del día? Bueno, en fin. Está bien. Nos preguntamos entonces qué es esto de continuo y qué será lo no continuo. ¿Cuál será, si es que hay un antónimo de no continuo? Por ahí aparecía algo discreto. Decía, no se da salto por saltos discretos. ¿Qué es discreto entonces? ¿Será el antónimo de continuo? Eh, Veamos. Desde la matemática tenemos una definición para la continuidad cuando hablamos de funciones. ¿Ya? Y ese es el tema de esta clase. Tenemos que recordar la idea del límite. ¿Ya? Ayer estuvieron trabajando con el concepto de límite, con la idea de límite, con el cálculo de límite, ¿cierto? Y eh, definimos el límite en torno a imágenes de ciertas vecindades que están cerca de un punto eh, eh, y si puedo encontrar siempre vecindades, si puedo encontrar, eh, si puedo encontrar esta vecindad, de modo que la imagen de ella esté contenida en la vecindad de un número que le llamamos límite, entonces el límite existe. ¿Ya? Esa es la definición de límite, por vía vecindades. Teníamos otra, está clara, ¿cierto? ¿Lo recuerda? ¿Está más o menos al día con esa vecindad? O sea, con esa definición. Vamos a hacer una comparativa entre esta definición y lo que se viene más adelante. ¿Qué significaba esto desde el punto de vista gráfico, por ejemplo? Eh, que en la gráfica de la función teníamos aquí el punto P y en torno a él, perdón, y un límite L acá, en el conjunto de llegada podría ser, no necesariamente en el recorrido, pero veíamos que si yo tomo una vecindad de L, para esta vecindad es posible encontrar una vecindad del punto P, tal que todos estos elementos de aquí, salvo el punto P es un punto de acumulación del dominio, no necesariamente del dominio. Entonces, todos los elementos que están cerca a P van a parar a esta vecindad de L. Sí, esa es la definición del límite. Entonces, lo caracterizamos por esta definición. Para todo epsilon existe un delta, ¿sí? Para todo epsilon existe un delta tal que si x está cerca de p, a distancia menor que delta, entonces el f está cerca de L. ¿Cuánto? Tanto como yo quiera. ¿Sí? Entonces, esta es la definición vía
epsilon y delta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que por muy cerca que yo quiera estar, o sea, para cualquier distancia que yo quiera estar de mi límite L, si es que el límite existe, siempre va a ser posible encontrar el delta que me va a generar una vecindad del punto P. Este punto P, insisto, el P es un punto de acumulación. ¿Sí? No necesariamente, como bien sabe usted, el punto P está en el dominio de la función. Por eso se saca. ¿Ya? ¿Está claro ahí? Y esa es la idea del límite. Ahora, cuando hablamos de continuidad, vamos a necesitar que, algo adicional, ¿sí? Respecto a este punto P. ¿Ya? ¿Cómo definimos la continuidad de una función? Bueno, necesitamos primero una función de A Profe, espera, ¿puede repetir lo último de la definición de de límite. delta y epsilon? Sí, perdón, delta y... Sí, del límite, lo siento. Ya, la definición tradicional o la usual es esta de aquí, ¿ya? Que es cada vez que yo tome una vecindad de mi límite L, ¿sí? Esta es mi vecindad, de aquí parto, yo fijo el radio de la vecindad de L, ¿ya? Y a partir de esa vecindad, yo puedo encontrar, ahora volvemos acá, puedo encontrar, o existe, un delta que corresponde a el radio de la vecindad de P, en donde P es un punto de acumulación del dominio de la función. ¿Y cuál es la condición? Bueno, esta vecindad de P con radio delta es un conjunto cuyo centro es P y llega hasta P menos delta y P más delta. Entonces es un intervalo abierto P menos delta y P más delta. De modo que todos estos tipos, o su imagen, sin considerar el punto, porque yo no sé ni tampoco le exijo que el punto sea parte del dominio, solamente que sea de acumulación, todos estos están contenidos en la vecindad del límite. Si yo cambio el valor del epsilon, muy probablemente el valor de delta, que es el radio de la vecindad del conjunto partida, va a cambiar. ¿Ya? Esa es definición de límite. Nosotros decimos, para todo epsilon existe un delta, tal que si x está cerca de p, ¿a cuánto? A distancia delta. Entonces, esto garantiza que su imagen, o sea, el f de x, está cerca de L, tanto como yo quise al principio. ¿Ya? Esa es la definición tradicional. ¿Ya? ¿Ahora sí está Pero claro? me disculpe, ¿Sí? este PowerPoint es posible encontrarlo en el aula por ahora. Ahora, en estos momentos, no. Tengo que subirlo. Ah, ya. Pero está. ¿Lo quiere...? ¿Se lo subo? Claro, es que antes lo subían antes de la clase, entonces podíamos como ir a la par, por si es que uno se quedaba atrás o quería algo, podíamos ir a la par con usted viendo el PowerPoint. Quizás después. Entonces tenemos que el x que se acerca a p es justamente esta parte del límite de la función. El x se está acercando a p, que es punto de acumulación. Se acerca y se puede acercar por el hecho de que p es punto de acumulación. ¿Ya? Que sea punto de acumulación, usted deberá recordar que puedo siempre encerrarlo en una vecindad
quitarle el punto y voy a tener elementos del dominio o del conjunto ahí, cercanos, para cualquier vecindad del punto que yo tome, por muy chica que sea esa vecindad. ¿Ya? Eso significa acercarse. ¿Estamos? Vamos a nuestra definición de continuidad. Y aquí necesitamos estar atentos o recordar bien la definición de límite, porque la vamos a hacer una comparación. ¿Ya? La definición de continuidad dice A, un subconjunto de números reales, que va a ser el conjunto de partida, ¿ya? Y esta función va de A a R. Diremos que f es continuo en un punto P. El P es un elemento de A. Fíjese, primera diferencia, el P ahora está en A. Antes se pedía que P fuese punto de acumulación, aquí, no necesariamente en A. ¿Ya? Ahora sí, P está en A. Entonces decimos que f es continua en este punto P si, fíjese, para toda vecindad de f de P. ¿Cómo escribo para toda vecindad de f de P? Bueno, f de P es un valor que va a ser el centro de una vecindad cuyo radio aquí le llamamos epsilon. ¿Ya? Entonces tengo f de P menos epsilon y f de P más epsilon. Esto es mi vecindad de f de P y radio epsilon. ¿Sí? Visto como intervalos, esto va a ser así, f de P menos epsilon y f de P más epsilon. ¿Sí? Y de otra forma, esto se puede escribir como f de x menos f de P menor que epsilon, cuando aquí tengo los puntos f de x. ¿Sí? Es decir, la distancia entre f de x y f de P es menor al radio de la vecindad, que en este caso es epsilon. ¿Ya? Entonces, para esta vecindad, dice que va a existir una vecindad de P, o sea, una vecindad de mi punto en el dominio de la función. ¿Ya? Una vecindad B de P es, razonando de la misma forma que antes, es un conjunto de P menos delta hasta P más delta. ¿Sí? Y que también se puede escribir como un valor absoluto, tal como antes, como los elementos que están cerca de P a radio delta. ¿Sí? Tal que las imágenes de esta vecindad, o sea, de P, están contenidas en la vecindad de f de P. Quiero que vea, por favor, la similitud entre esta definición y esa definición, que es la definición del límite. Esto de acá es la vecindad de P con radio delta, ¿sí? Y esta es la vecindad de L con radio epsilon, ¿sí? Entonces estoy diciendo que f de esta vecindad sin el punto está contenido, aquí está la contención, está contenido en la vecindad del límite. Esto es definición de límite. Ahora, en la definición de continuidad, estoy diciendo casi lo mismo. ¿Alguien puede notar la diferencia? Punto B, que ahora sí pertenece al dominio. Exactamente. Aquí
Aquí está la principal diferencia. Ahí. Ahora P sí es parte del dominio. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia del límite, lo voy a escribir acá, para el límite tenía que f de b de p, delta, sin el punto, estaba contenido en la vecindad de L, el radio epsilon. ¿Ya? Entonces, hay una relación entre eso, ¿cierto? El P ahora sí está, y el L ahora es F de P. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo pequeños cambios, pero nos dan pie a un concepto diferente. Antes, el concepto de límite, es decir, la función se está acercando a un valor, y ahora es el concepto de continuidad, que quiere decir que además de acercarse a ese valor, la función es ese valor, se logra ese valor, f de p. Antes, en la idea de límite, el f de p podría no estar definido, podría no existir. Aquí, para la continuidad, sí tiene que existir. Por eso el p está en el dominio. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí alguna duda? Profesor, disculpe, ¿cuál es la necesidad de definir las vecindades como intervalos abiertos? No, no me queda claro eso. A ver, en general se les llama bolas, ¿ya? Pensando en más de una dimensión. Una vecindad de un conjunto, o sea, una vecindad de un punto, se define como todos, a ver, una vecindad de un punto P de radio delta se define como todos los elementos del conjunto que están a una distancia del centro menor que esto que consideramos radio. Así se define, esa es la definición general. Entonces, aquí también hay un concepto de distancia que para nosotros es el valor absoluto. Pero hay otras formas de definir distancias que la van a ver después, en cursos más adelante. ¿Ya? Para nosotros, en los reales, la forma de definir la distancia es a través del valor absoluto. ¿Ya? Y ese valor absoluto, x menos p, menor que delta, nos da un intervalo. El intervalo p menos delta y p más delta. ¿Ya? Pero pasa por esta definición, por la definición de vecindad en general. ¿Ya? Como concepto topológico. Cuando yo hablo de vecindad, siempre tengo que pensar en una distancia, en una forma de medir una distancia. ¿No? Si yo cambio esta forma de medir la distancia, obviamente va a cambiar la forma de la vecindad. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, claro, bastaría que yo definiera la distancia como menor o igual para que el intervalo fuese cerrado. Ah, claro, por ejemplo, esta es la vecindad abierta o la bola abierta, como quiera decirlo. Se puede definir así la vecindad, pero en general son conjuntos abiertos, ¿ya? Ya, perfecto. Gracias. Ahora, podría definir de otra forma la distancia, ¿ya? Que no sea a través del valor absoluto, sino que sea, no sé, otra, como una integral, por ejemplo. Pero eso va a ser más adelante, ¿ya? Por ahora, lo importante es hacer la comparativa entre la definición de límite de la función y la definición de continuidad de la función, ¿ya? ¿Qué significa ahora la continuidad? Pucha, todavía puede ser un poco extraño, puede ser un poco nublada la idea de continuidad, pero sí es importante agarrarse de la idea de límite.
En la idea de límite, la variable se acerca a un punto de acumulación. El punto de acumulación no necesariamente está en el dominio de la función, ¿ya? Y el valor del límite existe cuando yo puedo tomarme estas vecindades y encontrar vecindades en el conjunto de partida, ¿ya? En el caso de la continuidad, la condición diferente es que el punto de acumulación, perdón, es que el punto P ahora está en el dominio, ¿ya? Veamos un ejemplo. La función 2x. La función 2x, veamos primero gráficamente. Tenemos que es una recta, ¿sí? Pasa por el 0. Este es 2x, es el eje Y, es el eje X, y dice, es continuo en el punto P igual a 3. Entonces yo tomo aquí el punto 3, y tengo que verificar que efectivamente que sea continuo. ¿Qué significa que sea continuo en el punto P? Que, volvemos a la definición, dice que para toda vecindad de f de P, ya, entonces, para toda vecindad de f de 3, ¿ya? De radio epsilon, esto es el f de 3 menos epsilon y f de 3 más epsilon, ¿cierto? ¿Cuánto vale f de 3? 6. Entonces vas a hacer el intervalo abierto del 6 menos epsilon hasta el 6 más epsilon, ¿ya? Para esta vecindad, yo puedo encontrar una vecindad de 3 con radio delta, tal que esta vecindad de 3 de radio delta, ¿cómo se escribe? Se escribirá como 3 menos delta y 3 más delta, ¿sí? Tal que f de esta vecindad está contenida en la vecindad de 6 menos epsilon y 6 más epsilon, ¿sí? Eso es por la definición. Existe una vecindad de f de P, perdón, para toda vecindad de f de P existe una vecindad de P. Entonces, para esta vecindad de f de P existe una vecindad de 3. Entonces tengo que encontrar cuál es el radio que cumple esta condición. Si se fijan, es casi la misma idea del límite de la función. Entonces, basta tomar el delta menor a epsilon medios, ¿ya? Entonces, la vecindad de 3 con radio epsilon medios me genera el intervalo 3 menos epsilon medio, 3 más epsilon medios, ¿sí? Entonces, si yo calculo cuánto es f de esta vecindad, ¿sí? Como la función es creciente y es en la recta, ¿cierto? Entonces, este intervalo, es decir, f de el intervalo 3 menos, perdón, epsilon medios hasta 3 más epsilon medios, me va a dar el intervalo, que esto se multiplica por 2. Entonces va a ser 6 menos epsilon y 6 más epsilon, que efectivamente está contenido en el intervalo 6, voy a escribirlo de nuevo solamente, ¿ya? Menos epsilon, 6 más epsilon, que es la vecindad de f de 3 con radio epsilon. Entonces mostré esta contención. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿sí? Perdón por interrumpirlo, pero aquí, ¿cuál sería el trabajo previo para encontrar el epsilon? O mejor dicho, el delta en función de epsilon.
Ah, aquí está. Aquí está. En este, bueno, aquí está no, en general. ¿Qué significa este intervalo en términos de la función f? Esto sería sería f de 3, o sea, f de x menos f de 3 menor a epsilon, ¿ya? El f de x es 2x y esto es 6, el f de 3, ¿cierto? Menor a epsilon, ¿ya? Y de aquí tengo que formar el x menos 3. Por lo tanto, factorizo por 2 Ah, perfecto. x menos 3, ¿cierto? Sí. Y divido por 2 y me queda ahí el epsilon medio. ¿Ya? Profe, ese, el 6, ¿de dónde lo sacó el...? Este 6 es f de 3. Fíjate que la función f es 2x. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Y claro, entonces aquí te queda valor absoluto de x menos 3 menor que epsilon medios. Y este es tu delta. ¿Ya? Bueno, y con un delta menor sigue sirviendo. Por eso se pone aquí menor que. ¿Ya? Entonces tenemos una función que es continua. Y aquí hagamos la diferenciación, que es, o la similitud más bien. El límite cuando x tiende a 3 de f de x, como límite, también es 6, ¿cierto? Y este 6 es justamente f de 3. Aquí está la principal diferencia o ganancia, o como quiera verlo, de la continuidad, que el valor del límite es la imagen del punto de acumulación. ¿Ya? Esa es una de las caracterizaciones de la continuidad de la función. El límite, que ya sabemos cómo se calcula, qué significa, ese límite ahora en la continuidad es la imagen del punto de acumulación. Antes no teníamos necesariamente imagen ahí y podría existir el límite. ¿Ya? ¿Entiende esa diferencia? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No? Continuamos. Profe, sí, Sí, pero tengo una pregunta así un poquito más general. diga. ¿Qué tendría que pasar para que no hubiera continuidad? Que esto sea distinto, por ejemplo. Que f de 3 no me dé 6. Mire, veamos un ejemplo. Veamos el siguiente. Veamos esa función. ¿Ya? Desde una perspectiva gráfica también podemos observar que esta función se define en dos tramos. ¿Ya? Entonces Profe, tenemos, ¿sí? prácticamente esto es como pensar que primero tienes que saber que exista la función, después como que tienes que saber que existe el límite y después puedes ver la continuidad. Eso más o menos Sí, es los pasos. es una de las formas de verla. Ah, La ya. función siempre va a existir porque estamos trabajando a partir de funciones. ¿Ya? Entonces vamos Sí, a tener la función. Lo que tenemos que fijarnos es la existencia de estos límites ¿Mm? y si estos límites coinciden con la función evaluada en el punto. Sí, sí, sí. ¿Ya? No sé si esa Gracias. idea va quedando un poquito más clara. Sí. Ya, le vamos a dar vuelta a esa idea durante toda esta sesión, así que vamos a ir masticándola. Mire este caso. La función esta tiene dos tramos. Dividimos el dominio en el 3. Antes del 3, la función vale 2. Aquí tenemos la altura 2.
Después del 3, aquí abierto, ¿cierto? Y después del 3 vale 2,1. Pensemos que el 2,1 tenemos una escala suficientemente para poder ver el salto del 2 al 2,1, 2,01. Entonces, en el 2,1, la función es así. Y aquí tengo esa imagen. ¿Qué ocurre cuando yo me acerco al 3? ¿Sí? ¿Qué ocurre si la variable se está acercando al punto 3? ¿Qué pasa con la imagen de esta vecindad? Primero, ¿Es 3? ¿cómo? ¿Es 3 o no? ¿Así? ¿Así? Mm, Mire, esto significa que yo tomo elementos de aquí y veo cuáles son los resultados que me están dando. Y Tiene me dos números distintos. Sí, pues, hay dos números distintos en esto, pero como conjunto esto yo lo puedo calcular y va a ser simplemente el 2 y el 2,01. ¿Sí? Entonces, yo podría decir, bueno, el FD3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es FD3? 2,01. Ya, 2,01. 2,01. Entonces, este tipo yo lo tomo como centro de mi vecindad, como el límite, ¿ya? Como el L. Fíjese que la definición de continuidad es que tomo aquí esto. El centro de la vecindad es f del punto, ¿ya? Entonces acá me tomo como centro de la vecindad ese tipo de I. Tengo que tomar una vecindad de centro 2,01 y radio epsilon. O sea, tengo que tomar esta vecindad y preguntarme, para estos tipos de aquí, ¿cuáles son? Perdón, para esta vecindad, ¿es posible encontrar un delta tal que todos estos de aquí vayan a parar aquí adentro? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque solo la mitad de esta vecindad, estos de aquí, van a parar a esa vecindad. La otra mitad, esta amarilla, va a parar cerca del 2. De hecho, al 2. ¿Entienden? En otras palabras, el límite aquí, el Es límite 2. cuando x tiende a 3 de f de x no existe. Ah, verdad. Jiji. ¿Por qué? Porque los límites laterales son distintos. Si me acerco por acá, me da 2,01. Me acerco por acá y me da 2. Los límites laterales son diferentes. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo me tome una vecindad del 2,01 con radio epsilon, ¿sí? Es decir, esto, ¿cierto? Estos tipos de acá se van a salir de esa vecindad porque voy a tener imágenes 2. O sea, basta tener ¿qué? No, perdón, lo escribí mal. Tomando la sección 3 menos delta hasta el 3, ¿sí? Cerrado.
la imagen de esta parte de la vecindad, de esta vecindad, ¿cierto? Del 3 menos delta al 3, ¿sí? Es 2, y esto no está necesariamente en la vecindad del 2,01 con radio epsilon, si es que el epsilon, por ejemplo, es menor a 0,005. O sea, en la mitad de la vecindad, la mitad del radio, la mitad de la distancia entre estos dos tipos, todos estos menores a 3 quedan fuera en esa vecindad. ¿Ya? Por lo tanto, no se cumple la definición. En otras palabras, por un lado, se me sale de la vecindad que quiero llegar. ¿Ya? Por el lado de los menores que 3. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos a ver otros ejercicios más. Dígame. Si yo, en este caso, arbitrariamente, o sea, en realidad, si modificara la función, yo arbitrariamente digo que el dominio es desde el 3 hacia el infinito. En ¿Ya? ese caso, yo solucioné el problema de la no existencia del límite. En Claro, ese caso. claro. Y ahí la función sería continua. Y eso es a pesar de que la vecindad del punto de acumulación, por un lado, no exista, por el lado izquierdo en este caso. Qué importante eso. Lo que pasa es que cuando... A ver. Que aquí, en la definición, entendemos estas vecindades, entendemos estas vecindades de aquí, intersectadas con el dominio de la función. Es decir, la vecindad de P con radio delta intersecta a la. Y eso es lo que evalúo en la función. Ya, ¿Ya? perfecto. Eh, Ya, súper. Por ejemplo, ¿se acuerda del caso de la raíz cuadrada? Ujú. En el caso de la raíz cuadrada, tengo el dominio que va desde el 0 hasta el infinito, ¿cierto? Y yo puedo calcular el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x. Y esto significa que el x se está acercando a 0. Pero no puedo acercarme al 0 por la izquierda, sino que solo por la derecha. Bueno, de todas maneras, esto se entiende. ¿Por qué? Porque la vecindad de 0 con radio delta la tengo que ver solamente en la parte del dominio de la función. ¿Ya? No me interesa la parte que no existe. ¿Ya? En ese caso es como lo mismo que uno de los límites laterales de la función. Porque el otro no lo puedo siquiera plantear. No tiene sentido. ¿Ya? Muy buena observación. Sí, de hecho justo estaba pensando en ese mismo caso y tenía esa duda al respecto, claro, y con la intersección se soluciona, así que gracias. Sí, sí. Entonces, De hecho, las veo. ¿esa función sí sería continua? Buena pregunta. ¿Eh? La raíz de x. Raíz de x. ¿Es continua Porque al intersectarlo sí en está en 0? el dominio, Claro que sí. La función raíz de x es continua en 0. ¿Por qué? Porque si lo vemos como límite, el límite, cuando x tiende a 0, de la raíz de x es 0, que es lo mismo que f de 0. ¿Ya? Y esto significa que cada vez que yo me tome una vecindad de f de 0, va a ser posible encontrar una vecindad de 0, tal que el f de 0 se acerca a, o sea, el f de x se acerca a 0. ¿Ya? Veamos las formas que tenemos para comprender esta continuidad. Yo le pido que vaya pensando y repensando en las primeras preguntas que yo le hice, cuando le decía, ¿qué significa que una función sea continua? Usted decía, que al dibujarla no hayan saltos, no sé qué más, que sea hasta el infinito. A ver,
Rodrigo Sepúlveda dice, una función racional sería continua. Rodrigo, ¿cuál sería una función racional? Uno partido por X. Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. La función 1 partido por X es continua. Ya, aquí hay que hacer algunas precisiones. Por ejemplo, yo no puedo hablar de una función continua así a secas, ¿ya? La continuidad, así como el límite usted lo calcula en un punto. La continuidad también va a estar pensando siempre en un punto. La definición de continuidad, volvemos a ella, es f es continua en un punto P. O sea, esto siempre se ve punto a punto. Cuando ocurre la continuidad en cada uno de los puntos de A, ahí recién digo f es continua en A. ¿Ya? Cuando digo f es continua en A, estoy asumiendo que es continua en cada uno de los puntos de A. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a esta pregunta. 1 partido por X, ¿es continua? La pregunta que viene así natural es, ¿dónde está la pregunta? ¿Dónde estamos planteando la pregunta? ¿Ya? ¿En su dominio? ¿En R? ¿En R+? ¿O en alguna otra parte? ¿Ya? Entonces, ¿dónde se plantea esta pregunta? No sé qué es la pregunta. Ah, Rodrigo. Rodrigo, ¿dónde plantea esta pregunta? ¿En el dominio de la función? ¿En todos los reales? Ya, son cosas diferentes. Si la planteo en el dominio de la función, la respuesta es que sí, es continua. Si la planteo en R, está mal hecha la pregunta. ¿Por qué? Porque en R hay un elemento, x igual a 0, que no está en el dominio de la función. Entonces, nuevamente, la primera parte de la definición dice, sea A un subconjunto de R y P un elemento de A. Es decir, la continuidad tiene sentido preguntarse siempre y cuando el punto esté en el dominio de la función. Si no está en el dominio de la función, no tiene sentido preguntarse. Entonces, en R no tiene sentido porque hay un elemento que está ahí fuera del dominio. Pero en cada punto de su dominio, la función sí es continua. Esto es un poco contradictorio con la gráfica o la representación que tenemos de 1 partido por X, en donde justamente en el 0 se me va al infinito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser de que sea continua esta cosa si aquí se va al infinito? Bueno, no importa, aquí no está definida, no me preocupa. Preocúpese de un punto al lado, en el dominio. Tome un punto en el dominio, cualquiera. Para ese va a existir el límite. Y ese límite se llama f de x, o si este es a, se llama f de a. Y como ese límite siempre existe para a distinto de 0, la función es continua en todos los puntos a distintos de 0. ¿Ya? Es raro, es curioso, pero es así. Estas caracterizaciones que damos aquí de la continuidad son formas de efectivamente entender qué es una función continua o cuándo una función es continua. ¿Ya? Entonces, todo esto hay que leerlo como f continua en P. ¿Ya? Veamos. La primera. F es continua en P si P es un punto de acumulación de A, o sea, del dominio de la función. Y no solamente eso, que sea de acumulación, sino que además que P está en el conjunto. Por ejemplo, si A fuese el intervalo abierto 0,1 y P fuese el 1. En este caso, el P es un punto de acumulación de A, pero P no está en A. ¿Ya? O sea, yo puedo calcular
sin problemas el límite cuando x tiende a 1. Profe, ¿Sí? disculpe que la interrumpa, es que en el chat preguntan que qué pasaba con R+, y a mí también me causa duda. Ya, sí. Fíjese que, en el ejemplo anterior, sí, no lo terminé. En R+, esto está contenido en el dominio de la función, ¿cierto? Y va a ser el teorema que cierra esta clase. Esto sería una restricción de la función, no sería pensar en la función 1 partido por x en todo su dominio, ¿ya? Sino que sería pensarla solo en una parte de él. Y si yo digo que es continua en todo su dominio, en particular es continua en una parte de él. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? ¿Se entiende esa idea? La de R+. R+ es un subconjunto del dominio de la función. Se habla entonces después de continuidad por sectores. En realidad se habla de restricciones continuas de la función. O que la continuidad no se pierde en las restricciones de la función. Mire, una analogía. Si de lunes a viernes está soleado, pregunta, ¿el miércoles está soleado? La respuesta es sí, porque aseguré que era soleado todos los días, en particular uno de ellos. O el lunes, el martes y el miércoles, en particular hay sol. ¿Ya? O sea, hablamos de restricciones de la función, restricción continua. ¿Ya? Continuamos. Entonces, si es punto de acumulación y además es un punto del dominio de la función. ¿Ya? Continua. 2. Si P es un punto de acumulación de A, y A contiene una vecindad de P. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sea punto de acumulación, hasta aquí estamos hablando del límite de la función. Que contenga una vecindad de P, en particular, o sea, si A contiene una vecindad de P con un cierto radio delta, ¿sí? Eso quiere decir que para todo X en la vecindad de P, entonces ese X, perdón, entonces ese X está en A. ¿Qué elemento está en esta vecindad? El centro. Si X es P, P es un elemento de la vecindad de P, entonces X igual a P está en A. Es decir, el punto 1 se tiene. Si es un punto de acumulación y está en el conjunto. ¿Ya? Si contiene una vecindad, particularmente está la vecindad, o sea, cada vecindad de P contiene P. Por lo tanto, P está en A también. Y la tercera dice, si P, esta es importante, no es punto de acumulación de A. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que un punto no sea de acumulación? Si no es de acumulación, significa que existe alguna vecindad de P tal que intersectado con A es vacío. O sea, tengo los puntos aquí de A, están todos juntitos, y aquí tengo un punto P, tal que yo lo puedo encerrar en una vecindad, y esta vecindad no intersecta a mi conjunto A, más que el punto P. ¿Ya? Es decir, un punto aislado. Ahora, la caracterización por sucesiones tiene aquí dos asteriscos porque la vamos a ver después y se va a relacionar con el tema del enlace que vimos el semestre pasado. Ya, aquí tenemos las mismas explicaciones que yo les acabo de dar. Por ejemplo, en el punto 1, si es de acumulación y está en A, entonces f es continuo en A. Sí, solo sí, el límite existe y vale f de P. ¿Ya? Aquí estamos asumiendo que el límite existe y que además
ese límite que existe se llama f de p, o se puede calcular como f de p. ¿Ya? En el punto 2 estamos diciendo que lo mismo, si contiene una vecindad de p, entonces el punto p es de acumulación y además está en el dominio. ¿Ya? Existe el límite lateral derecho, existe el límite lateral izquierdo y además los límites laterales son iguales. Esta es una de las buenas caracterizaciones de la continuidad. Me acerco por un lado y me da un valor. Me acerco por el otro lado y me da otro valor. Si esos dos valores son iguales, digo que existe el límite. Si además ellos son iguales a la función evaluada en el punto, digo que la función es continua. ¿Sí? O sea, el límite cuando x tiende a p de f de x sea igual a L, dice que existe el límite. ¿Sí? Ahora, si L es igual a f de p, digo, la función es continua en p. ¿No? Una cosa es el límite de la función y la otra cosa es la continuidad de la función. Podría tener una y no la otra. Pero si tengo la continuidad, podría tener el límite sí. ¿Ya? Ahora, este paso de vuelta está en el siguiente punto. Si P no es punto de acumulación y P está en A, eso quiere decir que F es continuo en P, pero P como punto aislado. ¿Ya? F es continua en todos sus puntos aislados. Profe, hay una pregunta en el chat sobre el Dice, caso anterior. en caso que f de p podría no ser, a ver, ¿cómo eso? ¿En qué caso f de p podría no ser igual a los límites laterales? Ah, muy buena pregunta. Mire, un ejemplo, piense, 1 y 2, cuando x es mayor a 0, cuando x es menor a 0 y cuando x es igual a 0. El límite, cuando x tiende a 0, de f de x es 1. ¿Por qué? Porque por un lado me da 1, por el otro lado también me da 1, pero f de 0 es 2 y es distinto de 1. Entonces tengo límites laterales iguales, distintos a la función evaluada en el punto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿me puede dar un ejemplo del último punto? Si P no es punto de acumulación, ¿ese puede ser como un ejemplo? ¿Me repite la pregunta? Del último punto que estaba hablando ahora. ¿Algún ejemplo? Sí, Ya. ¿un ejemplo de esto? Un ejemplo de si no es punto de acumulación. Ah, sí, pues claro. Mire, piénselo así. Tiene una sucesión. ¿Ya? Las sucesiones son continuas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el 1 me da 2. En el 2 me da, ya, 2, imagen constante. ¿Ya? ¿Qué tengo que probar? Tengo que probar que para toda vecindad, pensemos en el 1, ¿ya? De f de 1 con radio epsilon, existe una vecindad de 1 con radio delta, tal que f de la vecindad 1 y radio delta, aquí voy a poner intersectado con el dominio de la función, está contenido en la vecindad de f de 1 y radio epsilon. ¿Ya? Entonces, aquí está la clave. Fíjese, ¿quién es la vecindad de 1 y radio delta? Bueno, es el intervalo abierto, 1 menos delta hasta 1 más delta. ¿Sí? Pero,
como tengo que intersectarlo con el dominio de la función, si esto, b de 1, radio delta, lo intersecto con el dominio de la función y el dominio de la función son todos los números naturales, esto simplemente me queda el 1. ¿Cierto? Por lo tanto, esto de aquí es f de el conjunto 1. ¿Sí? Y f del conjunto 1 no es otra cosa que f de 1. Y esto me da 2. Y 2 claramente es un elemento de la vecindad de f de 1 y radio epsilon para todo epsilon. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí. Ya, eso. Entonces, cada vez que tenga un punto aislado, la función es continua en ese punto aislado. Ahora, en este caso, el límite, cuando x tiende a 1, no tiene sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me puedo acercar al 1, porque el 1 no es punto de acumulación. Entonces, yo me puedo acercar solamente a aquellas cosas que sean puntos de acumulación. Entonces, aquí se cae un poquito la caracterización por límite. ¿Ya? Entonces, paso simplemente a hablar de las vecindades. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿la función parte entera es también un ejemplo de este último punto? No, la función parte entera es discontinua en todos los enteros. Fíjese que va por saltos. Cada vez que llega a un punto entero, tiene límites laterales diferentes. Y cuando tiene límites laterales diferentes, ya la función no es continua. A pesar de que está definida en el punto. ¿Ya? Bueno, y aquí les recordamos algunas de las cosas. ¿Se acuerdan del teorema de sustitución para calcular límites? Lo que hacíamos era poder entrar el límite acá, ¿sí? Y, no, mentira, es la otra. En el teorema de sustitución el corolario era g de b. ¿Por qué? Porque esta función g le estoy pidiendo que su límite sea g de b, es decir, g es continua. El teorema o el corolario de la sustitución funciona para funciones continuas. ¿Ya? Esto lo vimos el semestre pasado. ¿Algunos comentarios para cerrar? F es continuo en P si las imágenes de los puntos cercanos a P están cercanos a F de P, o sea, el límite. ¿Ya? Dos, una función continua en P no puede tener un salto en P y tampoco puede estar cortada en P. Es decir, no puede pasar esto. Si esto es P, no puede pasar eso. ¿Sí? Eso significa que f de p debe existir, ¿o Es no? que en este caso F de P existe. Pero, o sea, con p en el dominio, obvio. Aquí también está en el dominio. Lo que pasa es que los límites laterales, o sea, los límites... Sí, los límites Entonces era laterales. que f de p se iguala al límite en f de p, Sí, con x tendiendo a p. sí. Y yo le digo, esa es una de las buenas características, a mí me gusta. Los límites laterales son iguales, pero iguales entre sí y además iguales a la función evaluada en el punto. ¿Ya? Podría yo tener esto, insisto, aquí un salto y acá la función. Entonces, tengo un límite, todos los puntos se están acercando a esto, pero la función evaluada en el punto me da más arriba. ¿Ya? No puede tener saltos. ¿Ya? A ver, dice, profe, una duda, en las pruebas van a ver la continuidad por vecindad, podemos hacerlo directamente por límites. Después vamos a trabajar por límites, ¿ya? Vamos a trabajar por límites. Claramente, f no es continua en un punto si ese punto no está en el dominio de la función. No tiene sentido pensar en eso. Pensar, en el caso anterior de 1 partido por x, la función 1 partido por x en x igual a 0, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el 0 no es parte del dominio de la función. No me puedo preguntar nada ahí, si no puedo trabajar en ese punto. Y por último,
una función discontinua en un punto P, no se puede concluir que no tiene límite, ¿ya? Es esto de acá. Esta función es discontinua en P, pero sí existe el límite de f de x cuando x tiende a P, ¿ya? ¿Y qué pasa si no me dan el punto de una función para analizar la continuidad? ¿Cuál sería la condición para la función? Ah, ya. Si no le dan el punto, se está asumiendo en general, en todo el dominio, ¿ya? O me dan el punto, o me dicen si es continua o no es continua, y ahí eso significa continua en cada uno de los puntos del dominio. ¿De acuerdo? Bueno, aquí van a quedar algunos ejemplos que ya por tema de tiempo los hacen ustedes y los vemos el lunes a ver cómo les fue. ¿Alguna duda última para cerrar? Eso, por ejemplo, en ese caso era la pregunta que hice en el chat. De, por ejemplo, en el caso de que si no me hubieran dado el x igual a 1, ¿Ya? uno lo piensa porque es como su restricción, por así decirlo, ¿no? Sí, pero ojo que, ¿qué pasa con este x igual a 1? Fallece la función f. No pertenece. No, pero es que no es que fallece, ni se muera, ni explote, sino que más allá de eso, no está en el dominio de la función. Por lo tanto, la pregunta no tiene sentido. Pero hay automático, automáticamente digo, como P, o sea, P no pertenece al dominio de F, no es continua. No tiene sentido preguntarse la continuidad. ¿Sí? Ya. Pero eso no quiere decir que sea discontinua. No, pues. De hecho, esta es una función continua en todo su dominio. Ya. Excepto ¿Excepto dónde? en x igual 1. No. ¿No? No. A ver. Mire, usted, ¿quién estaba hablando? ¿Pablo? No, era yo. ¿Quién era yo? Jürgen. Jürgen. Jürgen, ¿a ti te ha fallado alguna vez alguna cirugía al corazón que hayas hecho? Nunca he hecho una. No, responde la pregunta. ¿Te ha fallado alguna vez alguna cirugía al corazón que hayas hecho? ¿No? No, pues. ¿Cachai? No tiene sentido la No, pregunta. creo que Porque ya lo que sí, estoy creo que ya preguntando lo entendí, ya lo no está en entendí. el dominio de la función. Sí, ya, ¿Sí? ahora sí comprendí. ¿Esta Gracias. función es discontinua en el 1? No, a ver, ¿cómo es eso? Si el 1 no está en el dominio. No se puede preguntar. Ya, sí. ¿Ya? Ujú. A ver, vamos a intentar ver el chat que dice y ahí nos vamos a la casa. Los que estén. A ver. Dice, ya, cuídese. No es continuo en ese punto. No, ya dijimos, no tiene sentido preguntarse si es continuo o no es continuo en el punto. ¿Ya? Podemos simplificar. Mire, fíjese que en esta cuestión podemos hacer una suma por diferencia. Podemos decir x más 1 por x menos 1 y partir por x menos 1 y simplificamos y decimos esto es x más 1 y el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 es igual a, no, más 1, ¿cierto? Más 1 es igual a 2. Pero ¿cuánto vale f de 1? Es distinto. En ese punto no existe la función. ¿Cuánta anterioridad? El día anterior, ¿ya? Intentaremos prepararlas con más tiempo, pero intentaremos subirla cuanto antes, ¿ya? Nosotros igual estamos preparando algunas exposiciones ya para el futuro, que esas pueden tener más tiempo, pero esta primera parte la estamos acomodando. Profe. A ver. Ya.
Sí, no tiene sentido ¿Profe? preguntar si la continuidad no está en el dominio. Ya, sí. Dígame. Disculpe, una pregunta. Usted dijo que no tenía sentido a veces preguntarse la continuidad si no hablábamos de algún punto, pero al principio, si recordamos de la definición, al final decía que diremos que f es continua en A si f es continua en cada punto de P. O sea que De A. no hay manera de comprobar cada punto o todavía no tenemos las herramientas para comprobar cada punto así en general. No, sí, podríamos hacerlo en general. Vamos a dar algunos ejemplos de funciones que son continuas en todo su dominio. Y luego vamos a tener una herramienta para decir, ya, extendemos estas cosas para todas partes. Pero sí se puede, por ejemplo, aquí, en el caso que se está presentando, se puede decir que es continua en cada uno de sus puntos haciendo un trabajo en general. ¿Ya? Ya, gracias, profe. ¿Sí? Lo importante es que esto es una propiedad de un punto local. ¿No? O sea, analizamos punto a punto y si queremos generalizar, decimos es continua en todo su dominio. Ya, última pregunta, ¿el video va a estar en el aula? Sí, va a estar en el aula, la voy a subir enseguida, apenas terminemos acá. Si no hay más consultas, quedamos aquí. Muchas gracias por conectarse y por participar. Buen fin de semana a todos también. Que estén muy bien. Adiós.